buenas tardes, querida afiliación APSINA. Bienvenidos a su programa Asesoría a su alcance. El día de hoy tenemos el tema, las jornadas laborales de los trabajadores de la educación. Importantísimo tema. Sean muy bienvenidos. Muy buenas tardes, querida afiliación. Es un gusto, de verdad, regresar a este programa Asesoría a su alcance, que tiene como objetivo fundamental formar a nuestra afiliación para que podamos defender nuestros derechos y también ayudar a nuestros compañeros y compañeras a defender sus derechos también. Y bueno, como nos dice Vivian hoy, nuestra presidenta, hoy es un tema muy importante, porque qué más que la defensa de nuestro horario y conocer cuáles son nuestros derechos en temas de horario. Así que para eso contamos hoy con la presencia de nuestras compañeras, la licenciada Iliana Vega Montero, quien es asesora legal de la Junta Directiva de APSE, y también tenemos el gusto de contar con la presencia de nuestra compañera, la licenciada Adriana Segura Balmaceda, quien es coordinadora de nuestro departamento legal. Vamos, antes de empezar, a ver un video de nuestra Copa APSE Cultural. Participe de la Copa APSE Cultural 2024. Si usted es afiliado activo o pensionado de APSE Sindicato, lo invitamos a participar de la Copa APSE Cultural 2024. Puede inscribirse en las disciplinas de canto popular, canto original, cuentacuentos, microrrelato, poesía, pintura acuarela, pintura óleo, pintura técnica mixta, baile folclórico costarricense y baile popular. Para quedar concursando, debe solicitar su boleta de inscripción con el vocal de su directiva regional. La fecha límite para la inscripción será el 30 de abril. La fecha de envío de la obra será el 31 de mayo a más tardar. Este certamen es abierto a toda nuestra afiliación. Invitamos a todos los apsinos, tanto activos como jubilados, a concursar y lucir sus talentos. Encuentre más información en nuestro sitio apse.cr y redes sociales de APSE Informa. Bueno, y nuevamente les damos la bienvenida a este programa Asesoría a su alcance con el tema de jornadas laborales de los trabajadores de la educación. Recordarles que compartamos este programa con nuestros compañeros, con nuestras bases, en nuestros grupos, en las diferentes plataformas para poder llegar a más población con una información fundamental, porque no podemos olvidar que una afiliación informada es una afiliación empoderada. Muy buenas tardes, compañeras, gracias por estar acá. Tenemos muchísimas consultas en nuestra plataforma y vamos a dar inicio con una de ellas. La primera pregunta que tenemos es: ¿cuál es la jornada laboral de las distintas categorías de trabajadores docentes según la modalidad educativa? Ileana. Bueno, muy buenas tardes, querida afiliación APSINA. Bueno, vamos a ver, antes de contestar esa pregunta, sí es necesario decir que el MEP es un ente, una institución en la cual convergen muchísimos funcionarios y funcionarias nombradas en diferentes clases de puesto, ¿verdad? Por lo tanto, hay una gran complejidad en esa temática que estamos abordando hoy. ¿Por qué? Porque depende, o de conformidad con la clase de puesto en que el funcionario o la funcionaria esté nombrada, así vamos a tener el tipo de jornada laboral en la que debe cumplir, y además eso también va a ir en función, ¿verdad?, de la modalidad de nombramiento, porque en el MEP, pues por supuesto tenemos personal docente que imparte propiamente lecciones y que entonces su horario está definido por el horario de lecciones que se le asignen al inicio del curso lectivo. Tenemos personal técnico docente que elabora por jornada, y ahora vamos a ver cuál es el tipo de jornada que debe desempeñar. Tenemos el personal administrativo docente, que son los directores, subdirectores, asistentes auxiliares administrativos. También tienen un tipo de jornada distinta, un horario diferente que cumplir. Tenemos el personal administrativo, que son los que llamamos del título 1, conserjes, oficinistas, agentes de seguridad, trabajadores de comedores escolares, entre otros, que también por su
carácter de nombramiento, van a tener un nombramiento por jornada, ya sea diurna, mixta o nocturna, y depende de la clase de puesto, también van a tener una jornada distinta. Ahora bien, cada centro educativo, según la modalidad educativa, va a tener que establecer un tipo de jornada horaria para esa modalidad educativa. Por eso acá tenemos el famoso documento, que es bastante extenso, 88 páginas, que se llama, no sé si ahí lo podemos ver en pantalla, denominado Lineamientos sobre horarios para los diferentes ciclos, niveles, ofertas y modalidades del sistema educativo costarricense. Y en este documento, que entiendo que se va a publicar en nuestro sitio web, bien establecido cuáles son los horarios que deben aplicarse para el nivel de preescolar. Podemos verlo tal vez en el índice, compañero, ahí. Los horarios para centros educativos de primero y segundo ciclo, según tengan horario regular o con ampliación de jornada o con doble jornada. Los horarios para los centros educativos de tercer ciclo y educación diversificada de la modalidad diurna. Horarios para centros educativos de tercer ciclo y educación diversificada en la rama técnica. Horarios para educación de personas jóvenes y adultas. Horarios para servicios de educación especial. Entonces, como vemos, no solo tenemos que, para hablar el tema que nos ocupa el día de hoy, no solo es en relación con la jornada propia que debe cumplir cada funcionario, cada persona funcionaria, sino que también todo va a ir relacionado con la modalidad horaria que tenga la institución donde se elabore, ¿verdad? Según la rama académica, según sea diurna, según sea nocturna, etcétera. Entonces, es muy importante porque esto puede darnos, ¿verdad?, mucho espacio para otro programa y poder analizar un poco todas las posibilidades que nos dan estos lineamientos. De momento, vamos a dejarlo ahí colgado en el sitio web para que ustedes tengan oportunidad de revisarlo y ubicarse, porque aquí viene cuándo deben establecerse los recesos. Hay modalidades educativas que tienen recreos de 30 minutos, hay otras modalidades educativas que pueden tener un receso grande de hasta 40 minutos, por eso va a depender de la modalidad educativa, y quisimos el día de hoy que ustedes conozcan que existe este documento y que lo puedan consultar. Bueno, y para esos efectos, y es muy importante que todos sepamos que lo vamos a dejar publicado en nuestro sitio web de APSE, en la sección específica Asesoría a su alcance, donde además pueden acceder a todos los programas de asesoría a su alcance que nosotros tenemos. Muchas veces nos piden que les enviemos un programa, ahí los van a encontrar todos. Y bueno, vamos a pasar a nuestra segunda pregunta, y es, ¿cuál es la jornada laboral de los trabajadores administrativos? ¿Podrían indicarnos el detalle para las diferentes clases de puesto, tales como conserjes, oficinistas, agentes de seguridad, auxiliares administrativos, etcétera? Adrianita. Bueno, muy buenos días a todos, un placer estar compartiendo esta información con ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la jornada laboral, ¿verdad?, de los agentes de seguridad, la cual ha sido, bueno, una lucha, ¿verdad?, que se ganó en la Junta Paritaria, ¿verdad? Y finalmente queda plasmada en la circular DVM 001404-2018, en la que se reconoce la jornada acumulativa diurna para los agentes de seguridad. Adicionalmente, el reglamento de agentes de seguridad y vigilancia para el MEP, ¿verdad?, establece en su artículo 30 las jornadas de trabajo, las cuales son establecidas específicamente en el Código de Trabajo. Los horarios y roles de trabajo semanales serán establecidas, eso sí, por el superior inmediato, atendiendo las necesidades particulares de vigilancia de las oficinas o dependencias del Ministerio de Educación Pública. Entonces, para recapitular, la jornada de 40 horas aplica para la jornada diurna de los agentes de seguridad. En cuanto a los trabajadores, agentes de seguridad que trabajan una jornada mixta, vamos a tener una jornada de 7 horas. Y para los funcionarios, agentes de seguridad que trabajen una jornada nocturna, vamos a tener 6 horas por semana. ¿Qué pasa en estos casos? Los agentes de seguridad con una jornada diurna pueden disfrutar de 2 días
feriados por semana, ya que durante 5 días cumplen con la jornada laboral de 40 horas. Con respecto a los que trabajan jornada diurna y jornada nocturna, ese disfrute del día libre, por semana será de un día, ya que ellos cumplen su jornada, ¿verdad? Sea de 42 horas o de 36 en un término de 6 días. Con respecto a eso, la licenciada Ileana Vega nos va a ampliar un poquitito acerca de la jornada diurna, nocturna y mixta. Sí, bueno, vamos a ver, como bien lo decía Adriana, el 16 de abril del año 2013 en que se suscribe la primera convención colectiva, recordemos que en el artículo 33 de esa convención se estableció que la jornada ordinaria de las personas trabajadoras de las oficinas centrales y de las direcciones regionales del MEP tendrá una jornada máxima acumulativa de 40 horas. Posteriormente, en la segunda convención colectiva, porque esto es una cláusula propia de una convención colectiva, que es lo importante, ¿verdad? En la segunda convención colectiva, igualmente se mantiene en el artículo 33 esa misma norma. Y en la cuarta convención colectiva, ya en el artículo 66, se mantiene exactamente la misma redacción. Lo importante es que ahí se determinó que la jornada máxima acumulativa de 40 horas semanales aplica a las personas trabajadoras de oficinas centrales y direcciones regionales. Con fundamento en esas normas es que se aplicó a los agentes de seguridad y vigilancia un rebajo, por decirlo así, de su jornada que laboraban de 48 horas, se les rebaja o se les disminuye a una jornada de 40 horas, pero efectivamente se aplica, o hasta la fecha se ha estado aplicando, a los agentes de seguridad que laboran en jornada diurna. Pero bueno, ¿qué pasa con el que labora jornada mixta, que labora 7 horas, o con el que labora jornada nocturna, que labora 6 horas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se les disminuyó proporcionalmente a ellos la jornada tal y como se hizo con los de jornada diurna? Entonces, no sé si podemos ver ahí en pantalla, porque en el artículo 16, inciso F, de la tercera convención colectiva, hay una comisión temporal precisamente que tiene como objetivo que se establezca una equiparación proporcional para que los agentes de seguridad que laboran en una jornada mixta y nocturna, se les ajuste proporcionalmente la jornada. Y precisamente sobre este tema, y pese a que la convención colectiva ya entró en vigencia a partir del 10 de marzo del 2021, hasta la fecha no se había logrado nada en relación con los agentes de seguridad que están en esa condición. Pero ya, por dicha, ya al fin se conformó una comisión, ¿verdad?, de momento con asesores legales de las organizaciones pertenecientes a los sindicatos titulares de la tercera convención colectiva, que está analizando la viabilidad de eso. Claro, en esa mesa o esa comisión están también obviamente los asesores jurídicos del MEP, y ahí hay unas situaciones bastante tirantes en la materia. Claro, tal vez si me permite decirle, más bien en este sentido hubo una intentona de decir, ¿verdad?, por parte de asesores legales del MEP, en una de las sesiones de la Junta Paritaria, una intentona de decir hasta burlas, ¿verdad?, sobre la supuesta interpretación, ¿verdad?, de un criterio, y no, está más que dicho, como lo acaba de explicar Ili, que es parte de la convención colectiva, ¿verdad?, incluso la de la jornada de las 40 horas máximas, él tenía toda la intención de legitimarla, ¿verdad?, y cuidado si no traérsela abajo. Por dicha, acá nuestros asesores están, como quien dice, pilas, y todos sacaron de sus dispositivos las actas de las juntas paritarias anteriores, ¿verdad?, en donde en la convención colectiva quedó de esa manera. Y esto es una gran oportunidad más bien, ¿verdad?, que se dio y que se está prestando, ¿verdad?, para tratar de que se haga esa interpretación y ese reconocimiento, ¿verdad?, de las otras jornadas, ¿verdad?, mixtas y nocturnas también. Sí, gracias, Lili. Es importantísimo eso, porque lo que salga producto de esta comisión irá al seno de la Junta Paritaria, porque la Junta Paritaria, por disposición de la propia convención colectiva, puede interpretar auténticamente las normas, y si ese criterio jurídico de los asesores legales de las organizaciones, que es este que tengo aquí, logramos que en Junta Paritaria se interprete que debe rebajarse proporcionalmente
a los demás agentes de seguridad que laboran en jornada mixta y nocturna es una interpretación auténtica que queda integrada a la convención colectiva de ahora y las futuras, porque se constituye en lo que se llama una norma obligacional de la convención colectiva que queda integrada a los contratos de trabajo de los trabajadores, de los funcionarios. Y entonces, en definitiva, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, resulta claro y evidente que debe realizarse un rebajo proporcional en la jornada de trabajo de quienes laboran en jornada mixta para que laboren 35 horas semanales. Y en el caso de los agentes de seguridad que elaboran jornada nocturna, debe rebajarse proporcionalmente a 30 horas semanales, y esa es la posición que tienen las organizaciones sindicales en este tema. Muy bien, muchísimas gracias. Hay otros puestos que tenemos que describir las jornadas laborales, Adriana. Correcto, continuamos con el tema de las conserjes. La jornada de las conserjes se encuentra regulada en el artículo 24 del Reglamento de Servicios de Conserjería de las Instituciones Educativas Oficiales, el cual establece lo siguiente: la jornada de trabajo de los conserjes de las instituciones educativas que dependan del MEP será de 8 horas diarias, de lunes a viernes, pero deberá completarse una jornada semanal de 40 horas. La jornada nocturna y mixta se regulará por lo establecido en el Código de Trabajo. Eso fue hace poco se estableció esa reforma en el reglamento de conserjería de las instituciones educativas oficiales del MEP. Otro de los puestos que vamos a abarcar, sí. Perdón. Yo sí quisiera referirme porque en APSE Informa, en el Facebook, tenemos un comentario de una compañera que habla sobre una jornada discontinua de las conserjes. Tal vez, Liliana, ¿nos ayudas con eso? Vamos a ver. Tal y como lo dije en un inicio, estos lineamientos de módulos horarios de los centros educativos nos indican que hay centros educativos, según su modalidad, que elaboran en jornada continua o en jornada discontinua. Entonces, esto es fundamental porque, por su parte, el artículo 137 del Código de Trabajo nos dice que aquellas personas trabajadoras que están nombrados en jornada continua, todo lo que son recesos, por ejemplo, el tiempo de la alimentación, que según el reglamento autónomo del MEP no puede ser menos de 40 minutos, si se elabora en jornada continua, esos 40 minutos de alimentación son parte de la jornada laboral, se les suma como parte de la jornada laboral. Y en jornada continua, porque esta consulta la han hecho muchísima gente, si usted está contratado, si usted labora en un centro educativo con jornada continua, no puede salir de su centro educativo al momento de ese receso grande. No puede, porque precisamente el horario, el tiempo de receso es parte del horario de trabajo, por lo tanto no puede salir del centro de trabajo, la institución. Pero si usted está nombrado en un centro educativo que funciona con jornada discontinua, entonces sí, cuando es discontinuo, en ese receso de alimentación largo, cualquier funcionario, cualquiera, puede salir fuera de la institución a ingerir sus alimentos porque ese tiempo destinado al receso de alimentación no forma parte de las horas diarias que debe elaborar. Correcto. Entonces eso es fundamental que lo tengan claro porque de eso hay muchísimas consultas siempre en ese sentido. Correcto. Nada más agregar ahí que ese receso que pueden tener en la jornada discontinua las conserjes puede ser hasta máximo de 2 horas. Entonces tienen cuando tienen jornada discontinua pueden tener esas 2 horas de almuerzo. La institución hace un receso grande para ya entrar en la jornada de la tarde, entonces normalmente se hace un receso entre una jornada de la mañana y de la tarde de 2 horas. De 2 horas máximo. Correcto. El otro puesto que vamos a abarcar es el de las compañeras trabajadoras de los comedores escolares, las cocineras. Ellas tienen una jornada laboral también de 40 horas y está establecido en el Reglamento de Servicios de Trabajadores de Comedores de las instituciones educativas oficiales en el artículo 25, que establece la jornada de trabajo de los trabajadores de los comedores escolares será de 8 horas diarias y 40 horas semanales.
Otros de los puestos que abarcamos son de los bibliotecólogos, equipos interdisciplinarios y orientadores de centros educativos. La jornada de estos funcionarios se encuentra regulada en la tercera convención colectiva y que es de 40 horas y está establecido en el artículo 67 de dicha convención, la cual indica jornada para bibliotecólogos, orientadores y equipos disciplinarios de centros educativos. La jornada ordinaria diurna de los funcionarios de las clases de puesto de bibliotecólogos, equipos interdisciplinarios y orientadores de centros educativos que laboran en centros educativos, tendrán una jornada laboral diurna de 40 horas semanales. Si quiere, conversemos de los auxiliares. Sí, vamos a ver, como podemos ver, aquí hemos hablado de muchísimas clases de puesto y de muchos tipos de jornadas. Entonces, hay una pregunta muy válida, una consulta muy válida que nos hacen nuestros afiliados que ocupan la clase de puesto de auxiliares de centros educativos, que son parte del personal administrativo docente. ¿Qué sucede con ellos? Se ha generado muchísima confusión porque efectivamente a través de los reglamentos que ya vimos, a muchas clases de puesto del título 1 se les rebajó la jornada a 40 horas. Y también por el instrumento colectivo, ¿verdad? La tercera convención colectiva, a muchos puestos técnico-docentes, como son los bibliotecólogos y a los orientadores, también se les disminuyó la jornada a 40 horas. Pero ¿qué pasa con los auxiliares administrativos, que son del título segundo y no tienen una disposición expresa en ese sentido? Bueno, hemos hecho consultas. De hecho, ayer llegó una de nuevo a la Junta Paritaria de un supervisor de un circuito X, en donde debido a esa confusión, a esa cantidad de normas por allá y por acá, bueno, ¿qué pasa con ellos? Ya en el 2022, nosotros acá a través de APSE presentamos una consulta a la dirección, en aquel momento que se llamaba Recursos Humanos, igualmente nos responde, bueno, no existe ninguna norma expresa que le autorice al auxiliar administrativo a elaborar solo 40 horas. Eso es un tema que tendrá que resolverse como se hizo para el personal técnico docente, tendrá que verse y resolverse en el seno de la Junta Paritaria o a través de la negociación, ahora que se está en ese proceso de la cuarta convención colectiva. Y entonces acá, por supuesto que me gustaría que Vivian se refiera a ese tema. Claro, de hecho me han estado llegando consultas por correo electrónico y bueno, y completamente válidas, y además me parece que es una situación de justicia, ¿verdad? Ya todos fueron equiparando su jornada a las 40 horas máximas semanales, ¿verdad? Ya vos pusiste los ejemplos, tanto el título primero Adri, vos el título segundo, y ellos son los que nos faltan, ¿verdad? Entonces al faltarnos ellos, me parece que es un compromiso, ¿verdad? Y que debemos de plantearlo y manejarlo en la cuarta convención colectiva, en la negociación que estamos teniendo de la cuarta convención colectiva, que no creemos que ninguna de las organizaciones o de los sindicatos de la coalición sindical vayan a estar en contra, ¿verdad?, de esta posición. La posición de APSE es que deben de equipararse con los orientadores, con los bibliotecólogos y con los compañeros oficinistas y otros del título primero con las 40 horas máximas semanales. Así que pueden tomarlo como un compromiso de parte de esta dirigencia, ¿verdad?, para que lleguen a tener esa equidad y esperemos que lo logremos en esta negociación de la cuarta convención colectiva. Muchísimas gracias. Bueno, y tenemos dos puestos más, ¿verdad? Correcto. Tenemos el puesto de asistentes de educación especial, los cuales también, de acuerdo al reglamento autónomo de servicios del Ministerio de Educación Pública, laboran 40 horas. Eso de acuerdo al artículo 15 de dicho reglamento. Sí, tal vez el compañero, perfecto. Establece lo siguiente: la jornada ordinaria de trabajo semanal será de 40 horas. Sin embargo, el pago se reputará para efectos de pago 48 horas. Otro de los puestos que tenemos es el de oficinistas, doña Ile. Tal vez si me dejas la lámina claro. aquí en pantalla, compañeros, porque nos va a servir mucho para ilustrar el puesto de los oficinistas. Con respecto a los oficinistas, igual no existe norma expresa que diga que ellos tienen una jornada laboral de 40 horas. Más sin embargo, somos del criterio, y así debe aplicarse porque no existe otra interpretación más que esa, que de conformidad con el artículo 15 del Reglamento Autónomo de Servicio del MEP,
que establece que la jornada laboral de las oficinas, de los funcionarios que laboran en oficinas centrales del MEP y direcciones regionales corresponde a 40 horas, por lo tanto, cualquier oficinista al laborar en centro educativo, que por supuesto está adscrito a las direcciones regionales correspondientes, también debe aplicársele la jornada laboral de 40 horas. En este caso, y porque al no existir una norma expresa que diga que los oficinistas también, es una interpretación válida, legalmente válida que se hace, si usted, compañero o compañera, ocupa el puesto, la clase de puesto de oficinista en centro educativo o en una dirección regional, y no se le ha disminuido su jornada a 40 horas y sigue laborando 42 horas, debe inmediatamente comunicarse con nosotros para inmediatamente incidir en esa situación y que se le ponga a derecho su situación laboral, ¿verdad? Entonces es muy importante que lo tengan muy presente. Y finalmente, para amarrarlo con lo que estaba diciendo doña Ileana, los funcionarios de oficinas centrales, direcciones regionales y supervisores, los cuales su jornada sí se encuentra regulada en la tercera convención colectiva, en el artículo 66, que establece jornada ordinaria. Las personas trabajadoras de oficinas centrales y de las direcciones regionales del MEP tendrán una jornada máxima acumulativa de 40 horas semanales. Muchísimas gracias, Adriana. Y bueno, uno de los temas que nuestros compañeros nos han estado consultando y que es una pregunta recurrente es cuando nosotros los directores nos convocan fuera del horario laboral. Entonces, ¿qué ocurre si el trabajador es convocado a realizar funciones fuera de esta jornada laboral? Para nosotros es un trastorno, sobre todo para las mujeres que tenemos niños, que nos cuidan los chiquitos, que hay que recogerlos. Entonces, actividades como consejos de profesores, capacitaciones y otros. ¿Es obligatorio ir a ese llamado? ¿El MEP paga el tiempo extra en caso de que esté fuera de nuestro horario laboral? Bueno, vamos a ver, esta pregunta que vos haces, Norita, da pie para que nosotros podamos comentar, ¿verdad, Vivian? El día de hoy, el gran logro que se ha dado en la Junta Paritaria, producto del trabajo realizado en la que se denomina Comisión de Cargas Laborales, que si ustedes revisan, en la Comisión de Cargas Laborales es una de las comisiones permanentes de la tercera convención colectiva y como su nombre lo indica, es una comisión conformada tanto por funcionarios del MEP como por los representantes de las organizaciones magisteriales, en donde se analiza todo lo que pueda constituir una carga laboral. De hecho, en esa comisión se ve el tema del horario de cuidado en los recreos, en esa comisión se ve el tema del UPRE, de la alerta temprana y todo lo que pueda constituir carga laboral. Entonces, en esa línea se logró, en la sesión realizada el 5 de febrero del 2024, se logró por acuerdo de todas las partes y posteriormente en la Junta Paritaria se aprueba esta circular que podemos ver en pantalla, que tiene fecha 29 de abril del 2024, vean ustedes que es una circular absolutamente sacada del horno, ¿verdad? Pero que tiene una trascendencia fundamental para todo lo que es el personal docente, técnico docente y administrativo docente. De hecho, voy a hacer la aclaración, esa comisión de cargas laborales se refiere a cargas laborales docentes, porque así fue como quedó establecida la comisión colectiva. Entonces, ustedes recordarán que existe una circular de cargas laborales que emitió Yaxinia Díaz, la directora de la Dirección de Gestión de Talento Humano del año 2017, que abarcaba un poco el tema de qué sucedía cuando ustedes eran convocados a actividades fuera de horario institucional, era como decía la circular. Pero eso no nos servía, porque primero la circular esa anterior decía que se garantizaba que nadie fuera convocado a reuniones fuera de la jornada institucional, y eso no nos servía porque la jornada institucional abarca mucho y no necesariamente la jornada institucional coincide con mi horario de elecciones, ¿verdad? Entonces no nos servía. Y Liliana, recuerdo muy bien que en el marco de esa circular algunos directores nos respondían, por ejemplo, mientras estés dentro de la jornada tenés que tener la disponibilidad, por ejemplo. Así es, o sea, no servía realmente para nada. Igual no nos salvábamos por ahí.
Y si Cuando usted... algunos peleamos. Claro, tenía que recurrirse a los valientes, a los retadores para defender sus derechos, pero como en sí un documento que lo aclarara no existía. Entonces siempre estábamos con esa preocupación, escuchando el clamor de la afiliación, que es la razón de ser de verdad de esta organización. Entonces se logra lo siguiente, leámosla para que veamos la trascendencia que tiene esta redacción. Podemos verla ahí en pantalla. Ok, dice ahí, quedó la circular de la siguiente manera. En el punto número 1, donde pueden ver ahí, punto número 1, más abajo, al final de la página. Garantizar que el personal de la carrera docente, aquí carrera docente abarca todo lo que es carrera docente, técnico docente, docente y administrativo docente. Por eso se utilizó el término personal de la carrera docente para que abarque todos los puestos. De centros educativos, eso sí, solo quienes laboren en centros educativos, queda claro. Sea convocado a reuniones de personal y actividades inherentes al puesto. Esto lo logramos y esa fue una propuesta de la APSE. Se incorporó que se garantiza que sea convocado a reuniones de personal y a actividades inherentes al puesto únicamente, vean la palabra únicamente, aquí tenemos a una profesora de español, en horario laboral de la persona funcionaria. Vean el cambio tan grande. Voy a terminar de leer el artículo y ahorita lo comentamos. Sigue en la siguiente página. Corresponderá al director del centro educativo o puestos afines implementar aquellas medidas administrativas que permitan la organización de reuniones de personal y actividades inherentes a puestos docentes, respetando los diferentes horarios laborales del personal docente a su cargo. Esto es algo valiosísimo, esto es un tesoro, porque en virtud de esto que se logra en la Junta Paritaria, usted, compañero y compañera, ya no va a poder ser convocado ni a reuniones, llámese consejo de profesores, cualquier tipo de reunión, ni a actividades inherentes al cargo, como cuáles, que era lo que uno siempre pensaba, por ejemplo, el famoso desfile de faroles, que siempre les convocan a las 6 de la tarde. Eso es una actividad inherente al cargo, pero está fuera de su horario. Por lo tanto, en virtud de esta circular, nada que sea fuera de su propio horario, por más que sea actividad inherente al cargo, no permite, en virtud de esta circular, que sea convocado nadie perteneciente a la carrera docente. Y con esto se logra, constituye una conquista de años, ¿verdad?, de clamores de años en esta línea, ¿verdad?, por lo que significa esta disposición. Por eso es que nosotros estamos completamente opuestos a todos los inventos que van sacando a diario, ¿verdad? Que tal vez algunos tienen un fondo, un objetivo supuestamente muy loable, pero con eso que nos quieren vender, que el objetivo es que para los estudiantes, que para esto, que para lo otro, nosotros sabemos para lo que estamos. Obviamente nuestro objetivo o como docentes, la prioridad son nuestros estudiantes, pero nosotros también tenemos derechos y son derechos que están en una balanza, como quien dice, de tú a tú, ¿verdad? Y por lo tanto, cosas como el llenado de nuevos sistemas y otros que han sacado últimamente, nosotros no los tomamos como de recibo, ¿verdad? Porque para nosotros una carga laboral más no da, ¿verdad? El bendito Sinerube, ¿verdad?, que ayer estuvimos discutiendo, no se llegó a un buen término todavía, tenemos que seguirlo discutiendo a la luz de la Junta Paritaria, ponernos de acuerdo con los compañeros de la coalición, porque nosotros no vamos a aceptar que hayan nuevas cosas, nuevas cargas laborales, que las que ya tenemos más bien son más que suficientes. Nos hemos vuelto administrativos los docentes y no puede ser posible que nuestro quehacer principal, que es el impartir lecciones a los chicos y chicas, esté quedando rezagado debido a las actividades administrativas que tenemos que realizar. Bueno, y quiero decir que vamos a responderle a don Marco Flores y a don Miguel Gómez. Con esta circular que acabas de explicar, Ileana, porque las preguntas de ellos es, ¿por qué si los docentes de preescolar trabajan 4 horas y media por día, se les convoca reuniones de 8 a 3?
Entonces aquí responde esa... Bueno, precisamente eso es un ejemplo claro en donde no había un instrumento jurídico que nos permitiera respaldar a estos compañeros y compañeras. Con esta circular que hemos comentado, queda claro que nadie puede ser convocado, ni en ese caso concreto, a reuniones ni actividades fuera de su propio horario laboral. Claro, es la misma pregunta de don Miguel Gómez, va en la misma línea. ¿Por qué un docente sin recargo con un horario de 5 horas 10 minutos debería estar en una reunión de 8 a 4? Responde en el marco. Todo va exactamente en la misma línea. Usted se levanta y se va. Cuando se acabó su horario, si su horario está en medio, si la reunión está en medio camino, pues nos levantamos, nos disculpamos y nos retiramos. Como les dije, en instituciones educativas donde yo trabajo, ya eso se hizo de por sí así, ¿verdad? Costumbre. Usted terminó su horario laboral, estamos en medio consejo, estamos comenzando el consejo, nos retiramos y nos vamos. Claro, y es un tema de respeto. Así es. De respeto por el horario de cada quien, por la organización de su tiempo y también del respeto de la persona que está trabajando en casa, cuidando a los niños, haciendo los trabajos del hogar y que merece también cumplir con un horario. Y ahí se contesta también esa otra pregunta que había quedado planteada, que si el MEP paga el tiempo extraordinario, el MEP no paga ese tiempo extraordinario, ¿verdad? Sí, no está no lo reconoce. porque no hay presupuesto Correcto. en ese sentido para quien labora en centro educativo. No lo reconoce. Yo diría que con esta circular casi que es una obligación para todos, ¿verdad? Imprimirla, tenerla absolutamente a mano, comentarla en los centros educativos y tenerla así casi como que debajo de la almohada, porque eso los va a proteger muchísimo. Debajo de la manga. Debajo de la manga, no debajo de la almohada, no, debajo de la manga. Y bueno, Sí. que sea parte de la agenda de los consejos de profesores para que se discuta también con el director, Entonces ¿verdad? es importante que se nuestros comunique. compañeros de Sí, que se comunicación nos hagan el favor de Colgarla. de colgar esta información en nuestra página también, para que todos los afiliados y afiliadas tengan acceso a esta circular muy fácilmente, ¿verdad? Y también tenemos a doña Carla Cerdas, que nos dice que si podrían referirse al criterio DAJC 122-3 de noviembre del 2023. Bueno, saludos a doña Carla Cerdas y a todos los compañeros de la Escuela Carlos J. Peralta, porque la conozco, porque fue mi compañera hace algún tiempo, ¿verdad? Donde yo obtuve por primera vez propiedad en primaria. Como profesora de música. Vamos a ver, esa resolución es una resolución que estaba por ahí, que no conocíamos hasta hace poco tiempo, de la dirección jurídica del MEP, en donde lamentablemente el actual director, ¿verdad?, de la dirección jurídica, desconoce todos los criterios anteriores que indicaban que los compañeros de enseñanza general básica, primer y segundo ciclo, podían estar ausentes mientras los compañeros de complementarias, inglés, religión, informática, ¿verdad?, u otras materias, bueno, la informática no, mentiras, porque ellos sí tienen que estar con los de informática, pero en el resto, ellos no necesariamente tenían que estar en la institución. Es decir, si el grupo de ellos empezaba con música, ¿verdad?, ellos podían entrar a las 8:20, luego de que terminaba el periodo en donde los compañeros, ¿verdad?, de esa materia estaban impartiendo sus lecciones a su grupo. Y si era al final, ¿verdad?, de igual forma, por ejemplo, al final tenían religión, entonces ellos se podían retirar porque la última lección era de religión, ¿verdad? Ese criterio, lamentablemente, dice todo lo contrario, que ellos deben de permanecer durante todo ese tiempo, pero ese tiempo no llega a ser parte de su jornada porque no se le está cancelando, no se le está pagando el tiempo que los compañeros están impartiendo las lecciones complementarias. Tan es así que inclusive cuando ellos tienen los periodos en el medio de la jornada y los compañeros de complementaria no se presentan por enfermedad u otros motivos, tenían derecho a pedir esos periodos, y les llamábamos periodos acumulados, ¿verdad? Entonces se canjeaba, ¿verdad? No para todo un día, porque eso sí no era posible, pero se canjeaba, ¿verdad?, para salir un día más temprano o entrar otro día más tarde, ¿verdad?, a veces según las necesidades de ellos mismos. Obviamente, en la sesión antepasada de Junta Paritaria, la coalición protestó enérgicamente, ¿verdad?, y además se demostró que todos los anteriores criterios indicaban todo lo contrario. Entonces, el compromiso del MEP es que Daniel iba a emitir un criterio diferente, alineándose a los anteriores criterios, pues es mayoría, ¿verdad? Y el tiempo máximo para hacer este cambio es el día de hoy. O sea, tenían 10 días hábiles que terminan hoy. Entonces esperemos que Daniel, ¿verdad?, cumpla, y el MEP en general, ¿verdad?, cumpla con el compromiso hacia la coalición, ¿verdad?, de la Junta Paritaria,
para que modifique ese criterio, para que todo vuelva a la normalidad, porque así era como estaba desde hace muchísimos años establecido. Muy bien. Tenemos otra consulta de la compañera Erielena Mirbre, y ella nos dice que en qué tiempo entonces se trabaja el PIAT, que es para la Comisión de Cargas Laborales. ¿En qué tiempo se trabaja el PIAT? Informes, atención a familias, reuniones con padres de familia, organización de actividades, trabajos con comités que ahora son demasiados y que todos requieren muchísimo papeleo. Vamos a ver, de ahí de lo que expone la compañera, muchas cosas se solucionan, por supuesto, con la circular que vimos, pero sí en la Comisión de Cargas Laborales está precisamente el tema de los comités, que es una de las siguientes temas que tenemos en agenda, y también está en agenda la Comisión de Cargas Laborales el tema de la atención de padres de familia, porque la posición de APSE es que la atención de padres de familia debe hacerse dentro del horario propio del funcionario y que no puede bajo ninguna circunstancia tener que atender fuera de su propio horario establecido, porque volvemos a lo mismo, no hay pago de horas extra, quién reconoce ese tiempo y cómo se debe manejar legalmente esto. Entonces es un tema que está en agenda de la Comisión de Cargas Laborales también y que esperamos que también llegue a feliz término. Muchas gracias. Y hay una última pregunta, tal vez Vivian nos pueda ayudar con esta respuesta. Los y las docentes que asisten a una capacitación de IAFA, que se tarda de 2 a 3 horas y tienen recargo, ¿deben esos compañeros regresar a cumplir horario? Pues es una pregunta bastante compleja, ¿verdad? Bueno, hay diferentes modalidades de convocatorias, ¿verdad? Si estamos hablando de una convocatoria obligatoria y es fuera del centro educativo, habría que valorar razones como de traslado, a qué hora me voy a trasladar, cuánto tiempo me queda de mi jornada, porque si lo que me queda es por ejemplo, 1 hora de la jornada laboral, ¿verdad? Y yo estoy a una distancia que eso es lo que me va a llevar para devolverme, pues no tiene sentido el devolverse. Ahora bien, ahora están convocando a modalidades de capacitaciones virtuales, ¿verdad? Entonces, en esos términos, si estamos dentro del centro educativo y la capacitación, por ejemplo, es de 10 a 12 mediodía y mi jornada laboral o mi horario laboral terminó a las 3 de la tarde, pues obviamente sí nos tenemos que quedar, ¿verdad? Porque solamente nos conectamos por el tiempo, dejamos de elaborar en nuestra función principal para la capacitación y luego nos integramos, ¿verdad? Ahora bien, si es una capacitación voluntaria a la que usted le dieron permiso para asistir, pues entonces ahí sí tendría que regresar si queda tiempo a la jornada laboral, o bien si primero tiene que ir tiene un horario diferente a la capacitación, le da tiempo de participar, ¿verdad? Pero sí va a depender funciona un poco como las citas médicas, ¿verdad? Como las licencias para asistir a las citas médicas, en las que depende del horario en que termine la cita médica que inicia, tengo que estar en mi jornada laboral o mi horario laboral antes o después, y también depende de los medios, ¿verdad?, que tenga para trasladarme, porque muchas veces los jefes inmediatos toman el tiempo como si todo el mundo tuviera vehículo propio, ¿verdad? Y la situación es que muchos pues viajan en autobuses, ¿verdad?, en transporte público, y no tienen la misma capacidad de transporte, ¿verdad?, del tiempo que si estábamos utilizando un vehículo propio. Entonces, ahí es donde, como Iliana siempre dice, el uso de la razonabilidad y la proporcionalidad, y además el sentido común, ¿verdad?, que muchas veces, desgraciadamente, no existe, ¿verdad? Claro, esa es una pregunta muy, muy frecuente que hacen los compañeros que laboran en centros educativos nocturnos. Norita labora en centro educativo nocturno. ¿Qué pasaría si a Norita, que labora en esas condiciones nocturnas, la convocan a una capacitación en la mañana, por ejemplo? Bueno, Norita tendría que ir. Si fue a la capacitación en la mañana, ¿tendría que ir a laborar igual en la noche? Bueno, volvemos a lo que decía Vivian. Si la capacitación la convocatoria de capacitación que se le hace a Nora es con carácter obligatorio, ella ya cumplió ese día y no debería ir en la noche, ¿verdad? Pero si es con carácter voluntario y Norita quiso ir, pues entonces va en la mañana y además tiene que cumplir en la noche. Más sin embargo, nosotros aquí en APSE siempre ha sido la posición oficial que si usted incluso no desea ir ni siquiera a una capacitación con carácter obligatorio y prefiere ir a cumplir para lo que usted fue nombrado, que es impartir lecciones, no va a pasar nada si usted se niega a ir a esa capacitación, siempre y cuando cumpla con el objeto de su nombramiento, que es el impartir lecciones, y no lo pueden sancionar en absoluto. Quiere decir que usted perfectamente puede escoger, pero si escoge por cumplir
con lo que, para lo que usted fue nombrado, no pasa absolutamente nada. Tan es así que muchas veces hay directores, que tampoco me parece, ¿verdad? Pero viene siendo similar. Hay directores que no informan sobre las capacitaciones que tienen sus funcionarios, porque a veces llegan en los iticones, ¿verdad?, mensuales, y dicen tal día le corresponde al bibliotecólogo, tal otro al de música, tal otro día al oficinista, y a veces no informan porque prefiere que no vayan las capacitaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, si él puede decidir, ¿verdad?, que no debería ser así, pues debería ser la persona interesada propiamente, pues con mucho más razón el propio funcionario. Muy bien, bueno, agradecer montones, no solamente la información, sino el estar atentas, el estar al día, el conocer cuáles son las necesidades de nuestra afiliación. Eso es importantísimo, y también a ustedes les agradecemos, compañeros y compañeras, porque esta información es fundamental, es parte de nuestros procesos de formación para la defensa de nuestros derechos. Bueno, vamos a la sección Agenda a su alcance. Acompáñenos mañana jueves a las 7 de la noche a la nueva edición Desde la Otra Acera, donde realizaremos un balance de 2 años del gobierno de Chávez. Analizaremos el gobierno de Chávez a 2 años de su inicio, haciendo un repaso entre avances y metas pendientes. No se lo pierda, este jueves a las 7 de la noche por el Facebook y el YouTube de APSE Informa. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Hemos llegado al final. No olviden que este programa, Asesoría a su alcance, tiene como objetivo formarnos e informarnos para la defensa de nuestros derechos, para la defensa de los derechos de nuestra base, de nuestros compañeros y compañeras, porque una población informada es una población empoderada. Vivian. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias por siempre ser y estar. Siempre búsquenos. Síganos porque APSE nos representa.